Antes de Homero, antes de la Biblia, antes de todas las leyendas conocidas, existía una historia, el relato más antiguo de la humanidad. Escrito en tablillas de arcilla hace más de 4000 años, cuenta la vida de un rey que desafió a los dioses, Gilgamesh. Esta es la primera epopeya de la humanidad y bienvenido a Leyendas del Sueño. Capítulo 1. El rey y el hombre salvaje. Parte 1. Gilgamesh, rey de Uruk. En las llanuras fértiles de Mesopotamia, entre los majestuosos ríos Tigris y Éufrates, se alzaba una ciudad espléndida, cuyo nombre aún resuena a través de los siglos, Uruk. Sus murallas colosales se extendían por kilómetros, construidas con ladrillos de arcilla secados al sol, testigos de un pueblo ingenioso que había sabido dominar la tierra, el agua y el fuego para erigir la civilización. Uruk era una ciudad de templos y palacios, un cruce donde se encontraban comerciantes, escribas y sacerdotes, un hogar de saberes y tradiciones, pero en la cima de esta gloria reinaba un rey cuya grandeza era al mismo tiempo fuente de admiración y temor. Gilgamesh. Se cuenta que no era un hombre común. Según los mitos, 2/3 Dios, 1/3 humano, había recibido de los dioses una fuerza sin igual, una belleza deslumbrante y un vigor que superaba al de todos los mortales. Su cuerpo resplandecía como el bronce pulido, sus hombros eran anchos como los de un toro, y sus pasos hacían temblar la tierra. Las tablillas de arcilla que han llegado hasta nosotros describen a Gilgamesh como un ser excepcional, destinado a realizar hazañas inolvidables y a grabar su nombre en el corazón de la eternidad. Sin embargo, esa grandeza era una carga, porque Gilgamesh, en su orgullo, reinaba con mano de hierro. Dominaba al pueblo de Uruk no como un padre benevolente, sino como un amo imperioso. Sus súbditos, que lo admiraban por su poder, también sufrían por sus excesos. Se reservaba el derecho de vida y muerte, tomaba sin mesura las riquezas, exigía trabajos agotadores, e incluso las mujeres de Uruk temían su voluntad insaciable, porque el rey, en su arrogancia divina, no conocía límites. Los antiguos cuentan que los habitantes, aplastados por este yugo, se volvieron hacia los dioses para implorar su ayuda. Los sacerdotes sacrificaron en los templos, quemaron incienso, y las súplicas ascendieron hacia el cielo estrellado. En los palacios de las divinidades, los dioses escucharon el clamor del pueblo. Anu, el Señor del cielo, y Aruru, la gran diosa de la creación, se consultaron. Sabían que Gilgamesh, para templar su orgullo y aprender sabiduría, necesitaba un igual, un compañero capaz de hacerle frente, de enfrentarlo y de compartir con él el peso de su destino. Así, los dioses decidieron moldear un hombre salvaje, creado a partir de la arcilla y el aliento divino. Este hombre, que pronto recibiría el nombre de Enkidu, debía equilibrar el poder de Gilgamesh, como la sombra equilibra la luz. Pero antes de eso, Uruk permanecía bajo la autoridad incontestada de su rey. Cada día, Gilgamesh recorría la ciudad con confianza, inspeccionando las murallas, organizando trabajos titánicos, erigiendo templos y palacios.
Su ambición parecía no tener fin. Quería que sus obras desafiaran al tiempo, que su nombre quedara grabado en los propios ladrillos de Uruk para la eternidad. Y es cierto que, bajo su reinado, la ciudad florecía. Los canales irrigaban los campos, las cosechas abundaban, los artesanos moldeaban objetos espléndidos, y los escribas fijaban en sus tablillas los relatos y las cuentas del pueblo. Pero detrás de esta prosperidad se escondía el miedo, porque Gilgamesh no toleraba la desobediencia. En las tabernas humeantes y en el mercado animado, los habitantes murmuraban. Algunos decían que el rey era un tirano, otros que era simplemente demasiado grande para ser comprendido por los hombres. Todos coincidían en una cosa: nadie podía oponérsele. Sus soldados, fieles y temibles, ejecutaban sus órdenes sin dudar. Sus consejeros apenas se atrevían a contradecir su voz. Era como una tormenta, majestuosa, pero destructiva. Sin embargo, detrás de esa imagen de poder, Gilgamesh no estaba exento de tormentos. Aunque se creía invencible, a veces sentía el peso de su mortalidad. Los dioses le habían otorgado dones sobrehumanos, pero no le habían concedido la inmortalidad. En la intimidad de sus sueños, vislumbraba la sombra de la muerte, ese velo que ni siquiera los reyes podían apartar. Tal vez era esa angustia la que lo empujaba a construir sin cesar, a acumular conquistas y hazañas, como si quisiera desafiar al tiempo mismo. Es en este contexto donde comienza verdaderamente la epopeya. El pueblo, cansado de sufrir, continuó suplicando a los dioses, y los dioses, sensibles a las oraciones, prepararon el destino de Gilgamesh, porque pronto su camino se cruzaría con el de Enkidu, el hombre de las estepas, salvaje y libre. Pero por ahora, en Uruk, el rumor de las quejas se alzaba como un viento persistente. El rey, a pesar de toda su grandeza, estaba solo, sin igual, sin amigo, prisionero de su propia desmesura. Así se alza ante nosotros la figura del rey de Uruk, un ser a la vez espléndido y terrible, amado y temido, semidios y mortal. Su leyenda aún no había alcanzado su cenit, pero ya su nombre resonaba en los templos y en los labios de los escribas. Gilgamesh, el poderoso, aquel que caminaba entre los hombres como un león entre rebaños. Y en el cielo, los dioses, observando su marcha, ya preparaban la prueba que transformaría su destino. Parte 2. La creación de Enkidu. En las alturas celestiales, donde residen los dioses que gobiernan los destinos humanos, las quejas del pueblo de Uruk ascendían como un humo espeso. Los sacrificios se acumulaban en los altares. Los cantos de los sacerdotes resonaban en los templos de arcilla y piedra. Hombres y mujeres alzaban los brazos hacia Anu, el Señor del cielo, y hacia Aruru, la diosa madre, implorando justicia contra el orgullo insaciable de su rey. Los dioses, sensibles a las lamentaciones, se reunieron en consejo. La cuestión era grave: ¿cómo contener a Gilgamesh, cuya fuerza no tenía igual? ¿Cómo restablecer el equilibrio sin destruir la grandeza de aquel que ellos mismos habían moldeado con tanto poder? Entonces Aruru, la gran diosa de la creación, tomó la palabra. Ella sola podía forjar una respuesta digna de este desafío.
que se cree, dijo, un ser a su imagen, su igual en vigor y valentía, un hombre que pueda resistirle, enfrentarlo y compartir con él el peso de su destino. Así, Aruru hundió sus manos en la arcilla de los ríos. Moldeó una silueta humana, ancha de hombros, poderosa de brazos, y sopló sobre ella el aliento de la vida. Así nació Enkidu, el hombre salvaje. Su cabello cubría su cuerpo como una melena, su piel tenía la rudeza de la estepa, y su mirada brillaba con el fulgor puro de las bestias libres. Enkidu no conoció la ciudad ni las leyes de los hombres. Erró por las llanuras, rodeado de antílopes y leones. Sus pasos seguían las huellas de los rebaños, y bebía en los arroyos junto a las bestias. Protegía a los animales contra los cazadores, rompiendo sus trampas, liberando sus redes. Las bestias salvajes lo amaban como a un hermano, y vivía entre ellas en una armonía primitiva, aún desconocido para los hombres de Uruk. Pero pronto, los cazadores notaron su presencia. Vieron con espanto a este coloso desnudo, protector de los rebaños que arruinaba sus cacerías. Sus flechas y redes no podían nada contra él, pues Enkidu era más fuerte que ellos, también más astuto, y los animales se alineaban a su lado. Los cazadores, asustados, fueron a Uruk. Ante Gilgamesh, relataron la existencia de este hombre extraño. Se parece a un hombre, pero está más cerca de las bestias. Libera a las presas de nuestras trampas, deshace nuestro trabajo, y nadie puede enfrentarlo. Gilgamesh, intrigado, comprendió que este ser no era ordinario. Intuyó que los dioses habían enviado un rival, tal vez incluso un compañero. Entonces ordenó a los cazadores regresar a la estepa, pero esta vez acompañados por una mujer, Shamhat, una sacerdotisa del templo y cortesana sagrada, porque Gilgamesh sabía que la sabiduría y la suavidad de las mujeres podían domar lo que la fuerza bruta no lograba. Los cazadores obedecieron y condujeron a Shamhat a la llanura. Allí, cerca de un punto de agua donde Enkidu iba a abrevar con las bestias, esperaron. Cuando Enkidu apareció, masivo y salvaje, Shamhat avanzó, se desveló, se sentó en la hierba y lo llamó. La belleza de la mujer y su perfume atrajeron a Enkidu. Él se acercó, curioso, como un león que se aproxima a una llama. Entonces Shamhat lo acogió, y se unieron durante 6 días y 7 noches en un abrazo que unió la naturaleza a la civilización. Cuando Enkidu se levantó finalmente, quiso unirse a los animales, pero las gacelas huyeron, porque ahora había probado el pan y el vino de la mujer, y su corazón latía al ritmo de los hombres. La estepa ya no lo reconocía como uno de los suyos. Shamhat tomó entonces su mano y le dijo: «Eres grande, Enkidu, pero tu grandeza encontrará sentido solo entre los hombres. Ven conmigo a Uruk, la ciudad de las murallas, donde encontrarás a Gilgamesh. Allí conocerás tu destino». Enkidu dudó. Su mirada se volvió hacia las colinas que él llamaba hogar, pero una fuerza nueva bullía en él, el deseo de comprender, de descubrir y de enfrentar a ese rey del que había oído hablar. Entonces siguió a Shamhat. En el camino hacia Uruk, la sacerdotisa le enseñó las costumbres de los hombres, cómo comer pan cocido, cómo beber vino,
como sentarse entre los hombres y escuchar los cantos de los músicos. Cada paso que daba lo alejaba un poco más del mundo salvaje y lo acercaba a su destino. Y así fue como Enkidu, el hombre moldeado por los dioses, dejó las llanuras para entrar en la historia de los hombres. Los dioses habían creado su aliento para equilibrar a Gilgamesh, para aliviar el sufrimiento de Uruk y para enseñar a su rey el valor de la amistad y la humildad. Pero ni él, ni Shamhat, ni siquiera Gilgamesh podían aún imaginar cuánto su encuentro cambiaría el orden del mundo. Parte 3. El encuentro y el duelo. Cuando Shamhat condujo a Enkidu a las puertas de Uruk, la ciudad zumbaba como una colmena. Los mercados rebosaban de frutas, cereales y tejidos. Los artesanos martillaban el bronce. Los escribas grababan signos cuneiformes en tablillas de arcilla aún húmedas, y los sacerdotes ascendían las escaleras de la Sigurat para ofrecer incienso y oraciones a los dioses. Por encima de todo, se alzaban las murallas colosales, vastas como una montaña moldeada por la mano de los hombres, el orgullo de Gilgamesh. Enkidu, que había crecido en medio de las llanuras y las bestias, estaba maravillado y perturbado. Sus ojos no dejaban de posarse en la multitud, en la arquitectura, en el tumulto de las voces humanas. Avanzaba con la fuerza tranquila de quien no conoce el miedo, pero cada paso lo acercaba a su destino, el encuentro con Gilgamesh. En las calles de Uruk ya corrían los rumores. Se hablaba de ese hombre venido de la estepa, salvaje y poderoso, que Shamhat había domesticado. Se murmuraba que era el igual del rey, que había sido creado por los dioses para equilibrar su furia. Los ancianos, sentados a la sombra de los muros, susurraban que la hora de Gilgamesh se acercaba, la hora en que encontraría por fin un adversario digno de él. Ese momento llegó antes de lo esperado, porque ese mismo día, Gilgamesh, fiel a sus costumbres, se había arrogado un derecho sagrado, el de poseer a una joven esposa antes que su esposo, según la costumbre que imponía. El pueblo, humillado y agotado por este capricho real, observaba la escena con una ira contenida, pero nadie se atrevía a interponerse, nadie, salvo Enkidu. Enkidu avanzó, su cuerpo masivo bloqueando el camino al rey. Su voz, grave como el trueno, resonó. No pasarás, Gilgamesh. Estos abusos deben cesar. El pueblo sufre por tu arrogancia. Soy tu igual, y te impediré que sigas aplastando a los tuyos. Un silencio cayó sobre Uruk. Nunca nadie había osado hablarle así al rey. Los guardias, estupefactos, no se atrevían a levantar sus armas. Gilgamesh, sorprendido al principio, soltó una carcajada. Escudriñó a este coloso aún cubierto por la rudeza de las llanuras, y sus ojos brillaron con un destello extraño, mezcla de desafío y admiración. ¿Quién eres tú, extranjero, para osar bloquear mi camino? ¿No sabes que soy Gilgamesh, rey de Uruk, 2/3 divino, invencible entre los hombres? Pero Enkidu no retrocedió. Entonces el rey, herido en su orgullo, se lanzó sobre él. El duelo fue titánico. En las calles de Uruk, las piedras resonaron bajo sus pasos. Los dos gigantes se enfrentaron como toros enfurecidos, agarrándose, levantándose,
rodando por el suelo. Sus brazos eran vigas, sus puños martillos, rompieron puertas, agrietaron muros y levantaron nubes de polvo. Los espectadores, inmóviles, observaban a estas fuerzas de la naturaleza chocar, incapaces de decir quién triunfaría. Gilgamesh rugía, decidido a demostrar que seguía siendo el amo. Enkidu resistía con la rabia de la libertad, negándose a ceder. Su lucha parecía no tener fin, pues cada uno encontraba en el otro una fuerza igual. Por primera vez en su vida, Gilgamesh sentía sus músculos debilitarse, su respiración entrecortada. Por primera vez, encontraba una resistencia que lo obligaba a superarse. Finalmente, tras largas horas de esfuerzos encarnizados, el combate se detuvo. Gilgamesh, agotado pero en pie, logró inmovilizar a Enkidu con un movimiento fulgurante. El hombre salvaje, jadeante, sintió la fuerza del rey y reconoció su poder. Pero Gilgamesh, en lugar de asestar el golpe final, aflojó su agarre. Sus miradas se cruzaron, ardientes, ya no de odio, sino de respeto. Entonces, en el silencio que regresó, Gilgamesh extendió la mano. Enkidu la tomó. Este gesto, simple e inmenso, selló una amistad más fuerte que todas las batallas. Los dos adversarios se convirtieron en hermanos de armas. Uruk, que había contenido el aliento, estalló en gritos y cantos, porque el pueblo entendió que este duelo no era el nacimiento de una guerra, sino de una fraternidad. Gilgamesh había encontrado a su igual, y con él comenzaba una nueva era. Desde entonces, Gilgamesh y Enkidu caminaron juntos. Su amistad, nacida en el fragor de la lucha, los llevaría a aventuras aún más grandes, expediciones contra monstruos terribles, enfrentamientos con los propios dioses y una búsqueda que atravesaría las fronteras de la vida y la muerte. Pero por ahora, en las calles de Uruk, dos hombres se mantenían lado a lado, unidos para siempre. Y los dioses, en el cielo, sonreían. Su designio estaba cumplido. Capítulo 2. Las grandes pruebas. Parte 1. La búsqueda de la gloria. Tras un memorable combate, Gilgamesh y Enkidu dejaron de ser rivales para convertirse en hermanos unidos por una amistad sagrada. Su vínculo era tan sólido como los ladrillos de Uruk, forjado en el sudor, la sangre y el respeto. Desde entonces, caminaban juntos por las calles de la ciudad, y el pueblo, que antes temblaba ante su rey, comenzó a mirar a Gilgamesh con ojos diferentes. Porque el hombre que tiene un verdadero compañero ya no está solo en su orgullo, y su poder encuentra una medida. Pero Gilgamesh, a pesar de esta nueva fraternidad, seguía ávido de grandeza. Su fuerza, su juventud y su sangre divina lo impulsaban a buscar la inmortalidad a través de la gloria de las hazañas. La amistad de Enkidu despertó en él el deseo de realizar actos que ningún hombre había logrado jamás. Y entre esos actos, solo uno brillaba como una llama inalcanzable: vencer a Humbaba, el terrible guardián del bosque de los cedros. Ese bosque, situado lejos más allá de las fronteras conocidas, era un lugar sagrado. Sus árboles, más altos que las murallas de Uruk, se alzaban hacia el cielo como columnas divinas.
Su fragancia se extendía por leguas enteras, y su madera, rara y preciosa, era codiciada para construir templos y palacios. Pero los dioses habían confiado su custodia a Humbaba, un monstruo temido, cuyo rostro asustaba a los hombres y cuyo rugido helaba el corazón de los más valientes. Su aliento era un fuego, su voz un torrente, y los 7 mantos de aura que lo envolvían lo rodeaban de una fuerza sobrenatural. Un día, Gilgamesh dijo a Enkidu: «Amigo, ¿no somos nosotros los más fuertes entre los hombres? ¿No estamos destinados a realizar hazañas que perduren a través de los siglos? Vamos juntos al bosque de los cedros, derribemos a Humbaba y grabemos nuestros nombres en la eternidad». Enkidu, que conocía la rudeza de la naturaleza y el peligro de las bestias, dudó. Él, que había crecido entre los animales, sabía que Humbaba no era un simple enemigo, sino una potencia sagrada. Su rostro palideció cuando Gilgamesh habló de este proyecto. «No, hermano», dijo, «este monstruo no es como los demás. Su voz es el trueno, su aliento es la muerte. Los propios dioses lo han designado guardián, y quien lo enfrente atraerá su ira. Quedémonos en Uruk. Disfrutemos de lo que hemos construido. La gloria puede encontrarse en otro lugar». Pero Gilgamesh no escuchaba razones. En su corazón ardía una ambición devoradora. Quería más que el trono de Uruk. Quería la inmortalidad de las leyendas. Sus ojos brillaban, y sus palabras, cargadas de pasión, terminaron por conmover a Enkidu. «Amigo», respondió Gilgamesh, «la vida es corta, incluso para nosotros. Los hombres mueren, los reyes se extinguen, y sus nombres desaparecen en el polvo. Pero aquel que logra lo imposible vive para siempre en la memoria de los hombres. No temo a Humbaba. Contigo a mi lado, estoy seguro de que venceremos». Enkidu, dividido entre la prudencia y la amistad, terminó cediendo, porque amaba a Gilgamesh como a un hermano, y no podía abandonarlo en esta búsqueda. Entonces, juntos, fueron a consultar a los ancianos de la ciudad y a los sacerdotes de los templos. Los sabios, sentados en círculo, escucharon el proyecto del rey. Sus rostros se cerraron de preocupación. Uno de ellos habló: «Gilgamesh, eres joven y poderoso, pero tu corazón es imprudente. Humbaba no es un simple enemigo, es el servidor de los dioses. Si vas, pondrás en peligro a Uruk y tu propio reinado». Pero el rey permaneció firme, y viendo que no renunciaría, los sabios le dieron sus bendiciones, rogando a Shamash, el dios Sol, que velara por él. Gilgamesh ofreció sacrificios, quemó incienso, vertió vino y aceite, y pidió el favor divino. Al día siguiente reunió sus armas, hizo forjar un hacha colosal cuyo peso solo derribaría a un hombre común, y una espada con hojas afiladas como el colmillo de un león. Enkidu también tomó sus armas, aunque su corazón seguía inquieto. Entonces, ante el pueblo reunido, Gilgamesh proclamó: «Yo, rey de Uruk, parto con mi hermano Enkidu a enfrentar a Humbaba. Regresaré con la gloria o pereceré con honor. Que el sol nos guíe y que los dioses nos juzguen dignos de esta hazaña». El pueblo aclamó, dividido entre el orgullo y el miedo, porque si su rey triunfaba, su nombre resonaría para siempre.
pero si fracasaba, Uruk perdería a su protector. Así comenzó la marcha hacia el bosque de los cedros. Los dos compañeros cruzaron las llanuras fértiles, atravesaron los ríos y dejaron las tierras conocidas para adentrarse en lo desconocido. Cada paso los acercaba al monstruo, y cada paso resonaba como un desafío lanzado a los dioses. Parte 2. La expedición al bosque de los cedros. Las llanuras de Mesopotamia se alejaban poco a poco detrás de ellos. Gilgamesh y Enkidu caminaban lado a lado, sus armas brillando bajo el sol ardiente, sus corazones latiendo al unísono. Ante ellos se extendían tierras que pocos hombres habían pisado. Cada paso los alejaba de Uruk y los acercaba al bosque de los cedros, ese dominio sagrado custodiado por Humbaba, el monstruo temido. El viaje fue largo y lleno de pruebas. Cruzaron ríos de corriente tumultuosa, escalaron colinas cubiertas de piedras ardientes y enfrentaron el hambre y el cansancio. Sin embargo, ni Gilgamesh ni Enkidu desfallecían. El rey de Uruk, ávido de gloria, animaba a su amigo con voz firme. «Ánimo, hermano. Cada paso que damos acerca nuestros nombres a la eternidad». Pero Enkidu, más cercano a la sabiduría de la naturaleza, observaba las señales a su alrededor, las estrellas, la dirección de los vientos, los gritos de los animales. Todo le hablaba de un peligro que se acercaba. En varias ocasiones pidió a Gilgamesh que ralentizara, que orara más, que consultara los sueños, porque Enkidu sabía que Humbaba no era un enemigo ordinario. Cada noche, antes de dormir, Gilgamesh oraba a Shamash, el dios Sol, para obtener protección y valentía. Ofrecía sacrificios, encendía un fuego y recitaba conjuros. Y cada noche sueños extraños perturbaban su sueño. Una noche soñó que una montaña se derrumbaba sobre él, pero un ser de luz lo sostenía y lo salvaba del aplastamiento. Otra noche vio un toro celestial saltar hacia él, que luego se calmaba cuando Enkidu estaba a su lado. Perturbado, Gilgamesh contó sus visiones a su amigo por la mañana. Enkidu, serio, interpretó los sueños. Estos presagios significan que no estás solo. Los dioses velan por ti y yo también seré tu apoyo. Pero no olvides, lo que enfrentamos supera las fuerzas de los hombres. A medida que avanzaban, la naturaleza cambiaba. El aire se volvía más denso, cargado de resina y misterio. Los árboles, al principio escasos, se hacían más grandes, más oscuros, sus troncos masivos formando como columnas de un templo invisible. El suelo se oscurecía, cubierto de agujas y raíces. La luz del sol apenas lograba atravesar la bóveda de los cedros, y un silencio extraño envolvía el bosque. Gilgamesh se detuvo, alzando la vista hacia las alturas vertiginosas de los árboles. «He aquí», dijo, «la morada de Humbaba. Ninguna ciudad, ningún palacio iguala esta majestuosidad. Estos cedros casi tocan el cielo». Pero Enkidu tembló. «Este lugar es sagrado. Los propios dioses lo han confiado a Humbaba. Mira a tu alrededor. Incluso los pájaros cantan más bajo aquí, y las bestias se esconden en los matorrales. Estamos entrando en un mundo que no es el nuestro».
Gilgamesh puso una mano en el hombro de su amigo. Precisamente por eso debemos avanzar. Si retrocedemos, nuestro nombre será olvidado, pero si triunfamos, nuestras hazañas serán cantadas en todas las ciudades. Se adentraron más. El suelo se volvió blando y silencioso bajo sus pasos. El aire vibraba con una fuerza invisible, como si el bosque mismo los observara. A veces, un crujido resonaba a lo lejos, como un paso pesado en la sombra. Cada susurro hacía estremecerse a Enkidu, pero Gilgamesh apretaba su arma y avanzaba sin flaquear. En varias ocasiones, creyeron sentir el aliento de Humbaba, un viento ardiente que atravesaba los troncos y hacía vibrar las ramas. El miedo apretaba el corazón de Enkidu, pero Gilgamesh no retrocedía. Alzaba la vista hacia el sol invisible tras la bóveda de los árboles y murmuraba oraciones a Shamash. Al anochecer, levantaron un campamento al pie de un cedro gigantesco. El fuego crepitaba, proyectando destellos temblorosos sobre los rostros tensos de los dos compañeros. Enkidu habló con voz grave: «Hermano, escúchame, tengo miedo, no de morir, pues todo hombre debe morir, sino de desafiar a los dioses más allá de lo permitido. Humbaba no es un simple monstruo. Su voz es como el trueno, sus ojos como el fuego, y sus pasos hacen temblar la tierra». Gilgamesh le respondió con calma: «Entiendo tu miedo, Enkidu, pero recuerda lo que me dijiste tras nuestro combate. Siempre estarías a mi lado. Los dioses nos han unido para esto. Yo no quiero envejecer y morir sin haber realizado una hazaña digna de mi nombre. Si triunfamos, seremos inmortales en la memoria de los hombres». Esa noche, Gilgamesh tuvo otro sueño. Se vio caminando con Enkidu, y de repente un fuego inmenso estallaba a su alrededor, pero no se quemaba. Al contrario, la luz lo cubría de una nueva fuerza. Por la mañana, Enkidu interpretó nuevamente: «Es la señal de que Shamash está con nosotros. El dios del sol velará por nuestro combate». Entonces, con el corazón un poco más tranquilo, Enkidu siguió a su amigo. Se adentraron más profundamente en el bosque, sus pasos resonando como un desafío lanzado a Humbaba. El momento se acercaba en que se enfrentarían al temido guardián. Y en la sombra, entre los troncos milenarios, ya se alzaba una respiración poderosa, pesada y amenazante. Humbaba sabía que estaban allí. El destino estaba en marcha. Parte 3. La victoria sobre Humbaba. El bosque de los cedros se oscurecía como si la noche descendiera en pleno día. Entre los troncos inmensos el aire era denso, cargado de una potencia invisible. El silencio solo se rompía por un aliento profundo, pesado, que parecía vibrar en la tierra misma. Enkidu se detuvo, poniendo una mano en el hombro de Gilgamesh. Sus ojos fijaban la sombra de donde provenía ese aliento. «Está ahí», murmuró. Entonces, de entre los árboles, se desplegó la silueta colosal de Humbaba, guardián del bosque. Su tamaño superaba al de los cedros, su rostro estaba retorcido como la corteza y sus ojos brillaban con un fulgor ardiente. Su aliento ardiente atravesaba el aire como un horno y a su alrededor flotaban sus 7 mantos de aura, esos velos invisibles que hacían temblar a los hombres y desviaban sus pasos.
Humbaba habló con una voz semejante al trueno. ¿Quién osa penetrar en el bosque de los dioses? ¿Quién osa perturbar mi dominio? Confiado por el propio Enlil, Gilgamesh avanzó, empuñando su arma. Yo, rey de Uruk, y aquí está mi hermano Enkidu. Hemos venido a enfrentar lo imposible, a derribar tu tiranía y tomar la gloria que guardas celosamente. Humbaba rió, una risa que hizo temblar los árboles y derribó ramas enteras. Insensatos, los dioses me han establecido aquí. Soy la muerte que espera a los temerarios. No regresaréis vivos. Entonces estalló el combate. Humbaba saltó, sus pasos sacudiendo la tierra como terremotos. Su voz rugió, quebrando el valor de los hombres comunes, pero Gilgamesh y Enkidu no retrocedieron. Juntos se lanzaron contra él. Gilgamesh golpeó primero, descargando su hacha sobre el flanco del monstruo. El golpe resonó como contra una montaña, pero Humbaba, protegido por sus auras, apenas vaciló. Enkidu, con la velocidad de la estepa, se lanzó a su vez, empuñando su espada. Las hojas centellaban, pero cada ataque parecía apagarse contra la potencia invisible que rodeaba al guardián. Entonces, Gilgamesh alzó los ojos al cielo y llamó a Shamash. «Oh Dios del sol, ven en nuestra ayuda». Y Shamash escuchó. Vientos poderosos se levantaron girando a través del bosque. Golpearon a Humbaba desde todos lados, cegándolo, desequilibrándolo. Sus mantos de aura, uno por uno, fueron arrancados por la tormenta divina. El guardián rugió, y su grito resonó hasta los confines de las montañas. Enkidu gritó: «Es el momento, hermano. Golpea con todas tus fuerzas». Gilgamesh se lanzó. Su hacha descendió en un destello de luz, penetrando finalmente la carne del monstruo. La sangre negra brotó, y Humbaba vaciló. Pero el guardián, incluso herido, intentó recuperar el control. Sus ojos ardían de rabia, y exclamó: «Piedad, spare mi vida, Gilgamesh. Si me perdonas, me convertiré en tu servidor, y los cedros serán tuyos». Gilgamesh dudó. Su corazón, conmovido por la voz del monstruo, vaciló entre la compasión y el deber. Pero Enkidu, a su lado, le susurró con voz dura: «No lo escuches. Es una mentira. Humbaba no es más que astucia y engaño. Si lo perdonas, recuperará sus fuerzas y los dioses se volverán contra nosotros. Acábalo, porque para esto hemos venido». Entonces Gilgamesh, retomando su resolución, levantó de nuevo su hacha. En un último impulso, descargó su arma sobre el cuello del guardián. Humbaba lanzó un grito terrible, tan fuerte que hizo temblar las montañas. Luego, su cuerpo inmenso se desplomó en un estruendo de ramas rotas. El bosque de los cedros fue sacudido como por una tormenta, y el aliento de Humbaba se apagó para siempre. El silencio regresó. Los árboles, inmensos testigos, parecían inclinarse bajo el peso del destino. Gilgamesh y Enkidu, jadeantes, cubiertos de sudor y polvo, se miraron. Habían triunfado. Cortaron las copas de los cedros más grandes y moldearon vigas gigantescas que ataron en balsas. Esa madera preciosa la llevarían a Uruk para construir puertas colosales y ofrecer a los templos el esplendor de su hazaña.
Pero mientras contemplaban los restos de Humbaba, una sombra pasó por sus corazones, porque Enkidu sabía, mejor que Gilgamesh, que los dioses no permanecerían mudos ante este asesinato. Humbaba no era un simple enemigo, sino el servidor de Enlil, el señor del viento y las tormentas. «Hermano», dijo Enkidu, «hemos ganado la gloria, pero también hemos atraído la ira de los inmortales». Gilgamesh, con los ojos aún brillantes de victoria, permaneció en silencio. Sabía, en el fondo de su ser, que Enkidu tenía razón, pero ya, en su corazón, el eco de la hazaña resonaba más fuerte que el temor a los dioses. Así terminó la batalla contra Humbaba. El rey de Uruk y su hermano habían logrado lo imposible, pero en el cielo, los dioses comenzaban a agitarse, y su ira pronto caería sobre los dos héroes. Capítulo 3. La venganza de los dioses. Parte 1. Ishtar y el toro celestial. El regreso de Gilgamesh y Enkidu a Uruk fue un triunfo. Los habitantes de la ciudad se agolparon en las calles, aclamando a sus héroes. Los sacerdotes recitaron himnos, los músicos tocaron cantos de victoria, y los artesanos ya esculpían en arcilla y piedra el relato del combate contra Humbaba. Las puertas colosales talladas en los cedros fueron instaladas en el templo de Enlil, y el pueblo, maravillado, alabó la grandeza de su rey y su hermano de armas. Pero en el cielo, los dioses observaban con descontento. Humbaba, el guardián del bosque de los cedros, había sido abatido, y este asesinato sacrílego había perturbado el orden establecido. Algunos dioses admiraban el valor de Gilgamesh, otros se escandalizaban de su audacia. Entre ellos, una diosa más que todos fue tocada por el brillo del rey, Ishtar, la diosa del amor, de la fertilidad, pero también de la guerra y la destrucción. Desde lo alto de las murallas celestiales contempló a Gilgamesh, su alta estatura, sus hombros anchos, su mirada ardiente. Su corazón se inflamó de deseo. Descendió hacia Uruk, y adornada con joyas deslumbrantes, collares y velos preciosos, se acercó al rey. Habló con una voz dulce pero imperiosa. «Gilgamesh, sé mi esposo, ofréceme tu amor, y haré de ti el Señor Supremo. Te ofreceré un carro de oro y lapislázuli, tirado por leones majestuosos. Los reyes se arrodillarán ante ti, los pueblos te traerán sus riquezas. Te otorgaré gloria y poder más allá de lo que un hombre puede desear». Pero Gilgamesh, manteniéndose erguido, no se dejó seducir. Conocía la reputación de Ishtar. Sus amores eran llamas devoradoras que dejaban tras de sí cenizas y ruinas. Entonces, sin temor, respondió con voz clara ante el pueblo reunido: «Diosa, tus promesas son bellas, pero tu amor es una trampa. Mira el destino de tus antiguos amantes, Tammuz, a quien condenaste a los infiernos, el pájaro brillante, cuyas alas rompiste, el león que encadenaste, el caballo que agotaste con tu yugo cruel, el jardinero que convertiste en lobo. Todos los que te han amado han sido traicionados. ¿Por qué sería yo diferente?». Estas palabras, dichas ante todos, fueron una humillación terrible para Ishtar. La multitud,
testigo de este rechazo audaz, comenzó a murmurar. La diosa, ruborizada de ira y vergüenza, se elevó hacia el cielo. Su corazón ardía de rabia y se precipitó ante su padre Anu, el dios supremo. «Padre», exclamó, «Gilgamesh me ha insultado, ha rechazado mi amor ante todo su pueblo. Concédeme el toro celestial para que pueda destruir Uruk y castigar a este hombre arrogante». Anu dudó. «Hija mía, si envío al toro celestial, su furia causará una hambruna terrible. Las cosechas se agotarán, los hombres morirán de sed, y el equilibrio del mundo se romperá». Pero Ishtar insistió, con los ojos llameantes de rabia. «Si te niegas, abriré las puertas de los infiernos. Los muertos surgirán y devorarán a los vivos, más numerosos de lo que son». Ante esta amenaza, Anu cedió. Confió a Ishtar las riendas del toro celestial, criatura colosal, encarnación de la furia divina. Cuando la bestia descendió a la tierra, su aliento hizo temblar las colinas, y sus pezuñas golpearon el suelo con la fuerza de los terremotos. Con cada relincho, la tierra se hendía, tragándose a decenas de hombres en sus grietas. Las aguas de los ríos se secaban, los campos se marchitaban en un instante. Uruk tembló. El pueblo, aterrorizado, se refugió tras las murallas, suplicando a sus héroes que los salvaran. Entonces Gilgamesh, sin dudar, se volvió hacia Enkidu. «Hermano, hemos enfrentado a Humbaba, también podemos derrotar al toro celestial». Enkidu asintió, aunque sentía el peso de la prueba. Juntos se lanzaron contra la bestia. El toro resopló y su aliento quemó el aire. Sus pezuñas cavaron 3 abismos inmensos, donde cientos de hombres fueron engullidos. Pero Gilgamesh y Enkidu resistieron. Enkidu se acercó primero. Con un gesto audaz, tomó al toro por el cuerno, sus músculos hinchados por el esfuerzo, y lo inmovilizó por unos instantes. «¡Golpea, hermano!», gritó. Entonces Gilgamesh levantó su espada y hundió la hoja en el cuello del monstruo. El toro rugió, su grito resonando hasta los cielos, y luego se desplomó en un estruendo ensordecedor. El pueblo aclamó, sus gritos cubriendo la furia de Ishtar. La diosa, encaramada en las murallas, estalló en sollozos y maldiciones. Enkidu, en un gesto de desafío, arrancó el muslo del toro celestial y lo arrojó al rostro de la diosa. «Aquí tienes tu recompensa, Ishtar». Humillada por segunda vez, Ishtar huyó hacia el cielo, gritando su odio. Pero en el silencio que regresó, Gilgamesh y Enkidu se mantuvieron en pie, victoriosos una vez más. El pueblo de Uruk exultó, celebrando a sus héroes. Pero en el cielo, los dioses se reunieron. El asesinato de Humbaba y luego el del toro celestial no podían quedar impunes. Y ya su sentencia se preparaba. Parte 2. La muerte de Enkidu. Tras la caída del toro celestial, Uruk vibraba de júbilo. El pueblo aclamaba a sus 2 héroes, Gilgamesh y Enkidu, que acababan de salvar la ciudad de una destrucción segura. Las calles resonaban con cantos, los templos vibraban con oraciones de gratitud. Los artesanos ya grababan en las tablillas
el relato de esta hazaña, y el nombre de los dos compañeros circulaba de boca en boca como una melodía de gloria. Pero en el cielo el trueno retumbaba. Los dioses, reunidos en consejo, estaban encolerizados. El asesinato de Humbaba, guardián sagrado del bosque de los cedros, y la muerte del toro celestial, criatura confiada por Anu, habían trastornado el equilibrio de las cosas. Lo que los hombres aclamaban como un triunfo, los dioses lo consideraban un crimen. Enlil, el señor del viento, se alzó con una voz terrible. Estos dos hombres han desafiado el orden divino. Han abatido a Humbaba, mi servidor. Han matado al toro celestial que el cielo mismo había enviado. Su arrogancia no puede quedar impune. Uno de ellos debe morir. Shamash, el dios Sol, protector de Gilgamesh, intentó interceder, pero no han actuado con valentía. ¿No han realizado hazañas dignas de las leyendas? Su coraje es el que nosotros mismos hemos inspirado. ¿Por qué castigarlos por seguir el camino que les hemos trazado? Pero Enlil permaneció inflexible. Su fuerza se ha convertido en desmesura. Si los dejamos impunes, los hombres creerán que pueden desafiar a los dioses. Que Enkidu sea castigado y que Gilgamesh aprenda a temer el destino de los mortales. Así se decidió. Poco después, Enkidu tuvo un sueño. En su sueño, vio a los grandes dioses reunidos y escuchó su sentencia. Cuando despertó, su rostro estaba pálido y su corazón turbado. Gilgamesh, preocupado, le preguntó qué lo agitaba. Entonces Enkidu relató: «Hermano, he visto a los dioses. Han decidido que debo morir. Es el precio de nuestras victorias». Gilgamesh sacudió la cabeza con vehemencia. No es posible. Hemos triunfado por el pueblo. Hemos logrado lo que nadie había logrado. Los dioses no pueden condenarnos por esto. Pero Enkidu sabía. Ya su cuerpo se debilitaba. La fiebre lo alcanzó y sus fuerzas comenzaron a desvanecerse. Él, que antes corría con las gacelas y luchaba como un toro, se encontraba ahora postrado en su lecho, jadeante. Durante 12 días, Enkidu luchó contra la enfermedad. Su mente estaba asaltada por visiones. A veces soñaba con los dioses, a veces con el inframundo, ese reino oscuro donde los muertos vagan en el polvo. Veía una casa donde los reyes y los guerreros estaban vestidos con plumas, donde se comía tierra y la luz nunca entraba. Cada noche sentía su aliento acercarse a ese lugar funesto. Gilgamesh, impotente, velaba a su lado. Tomaba la mano de su hermano, le traía agua, le murmuraba palabras de aliento. Pero nada podía detener el decreto de los dioses. Un día, en su delirio, Enkidu maldijo a quienes creía responsables de su caída. Maldijo al cazador que lo había descubierto en la estepa. Maldijo a Shamhat que lo había llevado a Uruk, pero pronto se calmó y se retractó. No eres tú, Shamhat, quien debe ser culpada. Gracias a ti conocí la amistad de Gilgamesh. Gracias a ti compartí el pan de los hombres y bebí su vino. Gracias a ti probé la vida verdadera. Luego, volviéndose hacia Gilgamesh, dijo con una voz débil pero clara: «Hermano, debo partir, pero no me olvides. Recuerda nuestras luchas, nuestra amistad, nuestras risas y nuestras victorias». Gilgamesh, con los ojos bañados en lágrimas, respondió:
¿Cómo podría olvidarte? Eres mi hermano, más querido que mi propia vida. Si mueres, no seré más que una sombra. Entonces, en un último aliento, Enkidu se apagó. Su cuerpo quedó inmóvil, sus ojos se cerraron y su alma se fue al mundo subterráneo, donde los muertos descansan sin retorno. Gilgamesh, viendo a su amigo yaciendo, lanzó un grito terrible que resonó en todo Uruk. Se arrojó sobre él, lloró sobre su rostro, besó sus labios fríos, permaneció 3 días y 3 noches junto al cuerpo, negándose a creer que Enkidu no se levantaría, pero la muerte, implacable, había tomado a su hermano. Entonces Gilgamesh se levantó, loco de dolor. Se cubrió de polvo y harapos, sus cabellos colgaban desordenados y erró por la ciudad como un hombre perdido. El rey de Uruk, antes invencible, no era más que un mortal abrumado por el dolor. Así murió Enkidu, el hombre salvaje moldeado por los dioses, el compañero fiel, el amigo inolvidable. Y Gilgamesh, roto por esta pérdida, sintió por primera vez el peso de su propia mortalidad. Porque si Enkidu, su igual, podía morir, entonces él también no escaparía a ese destino. Ese fue el comienzo de su búsqueda, una búsqueda aún más grande que todas las que había emprendido, la búsqueda de la inmortalidad. Parte 3. El duelo y la revuelta de Gilgamesh. En la cámara silenciosa donde reposaba Enkidu, el tiempo parecía detenido. Las murallas de Uruk, tan a menudo resonando con gritos de alegría o órdenes reales, no eran ahora más que testigos mudos de un dolor insoportable. En el lecho fúnebre, el cuerpo del hombre salvaje permanecía inmóvil, congelado en una paz glacial. Sus labios que habían reído, gritado, cantado, estaban cerrados para siempre. Sus ojos, que antes brillaban con la luz de las estepas, se habían cerrado al mundo. Gilgamesh, arrodillado a su lado, lloraba sin contención. Sus lágrimas corrían en torrente, mojando las mejillas de su hermano difunto. Él, el rey invencible, el orgulloso semidios, no era más que un hombre roto. Su corazón gritaba de dolor, y su cuerpo, aunque tan poderoso, se doblaba como una caña bajo el viento. 3 días y 3 noches se negó a abandonar a Enkidu. Acariciaba sus cabellos enmarañados, apretaba sus manos frías, llamaba su nombre una y otra vez, esperando un milagro. Levántate, hermano, abre los ojos, no me dejes solo. Pero la muerte, inexorable, guardaba su presa. Los sacerdotes, viendo el cuerpo endurecerse, suplicaron a Gilgamesh que aceptara los ritos funerarios. Señor, decían, honra a tu hermano, déjalo unirse al mundo de los ancestros. Pero Gilgamesh se negaba, gritando su rebeldía contra los dioses y contra el destino. Finalmente, forzado por lo inevitable, cedió. Prepararon el cuerpo según los rituales sagrados, lo ungieron con aceites perfumados, lo envolvieron en telas preciosas. La ciudad entera se reunió para llorar a aquel que había sido más que un compañero del rey, un héroe, un protector, una figura casi divina. Hombres y mujeres se cubrieron de cenizas. Las plañideras entonaron cantos fúnebres. Depositaron junto a Enkidu panes, vino, armas, joyas, para que no le faltara nada en el más allá.
El pueblo entero, con un solo corazón, lloró a aquel que había amado la vida con tanta fuerza. Gilgamesh, vestido de harapos, encabezó la procesión, con los ojos bañados en lágrimas. Su voz se quebró cuando pronunció su elogio. Oh, hermano, tú que fuiste enviado por los dioses, tú que me enfrentaste y luego me amaste, tú que caminaste a mi lado contra Humbaba y contra el toro celestial, ¿por qué me has sido arrancado? ¿Por qué la muerte te ha tomado, a ti cuyo aliento era más poderoso que el viento de las montañas? Si tú, mi igual, mueres, ¿quién puede esperar sobrevivir? Cuando la tumba fue cerrada, un gran silencio cayó sobre Uruk. Los gritos, los cantos y las lamentaciones se apagaron. Pero en el corazón de Gilgamesh, el tumulto no cesó. Al contrario, su dolor se transformó en vértigo. Erraba ahora por las calles como una sombra. Sus ropas de rey no eran más que harapos. Sus cabellos colgaban desordenados. Su rostro estaba surcado por el dolor. Rechazaba las comidas. No se lavaba, apenas dormía. El pueblo lo miraba con temor y piedad. Su rey ya no era el hombre resplandeciente de antaño, sino un ser atormentado, consumido por el miedo. Porque más fuerte aún que el dolor del duelo, un pensamiento lo carcomía. La muerte no perdona a nadie. Enkidu, cuya vigor igualaba la suya, había caído. Entonces él también, Gilgamesh, terminaría reducido a nada. Sus manos poderosas, sus hombros anchos, sus ojos ardientes, todo eso un día se marchitaría y desaparecería en el polvo. Esta verdad que siempre había rechazado se le impuso con violencia. Gilgamesh temblaba, no solo de dolor, sino de pavor. La muerte, comprendió, era el destino de todos. Y esa idea lo enloqueció. Gritó en las calles: debo morir como Enkidu. Yo, Gilgamesh, rey de Uruk, hijo de los dioses, constructor de murallas, domador de leones. Debo terminar en la sombra, olvidado, reducido a polvo. No, no lo aceptaré. No me someteré al destino de los mortales. Sus allegados le suplicaron que recobrara la razón, que retomara su lugar como rey. Pero Gilgamesh no podía permanecer en Uruk, rodeado de recuerdos que lo torturaban. Cada calle le recordaba a Enkidu, cada piedra llevaba aún su risa. Se sentía prisionero en su propia ciudad, prisionero de la muerte venidera. Entonces, en un gesto de ruptura, lo abandonó todo: su trono, sus palacios, sus riquezas, su gloria. Los dejó como conchas vacías, vestido con simples pieles de bestias, con los cabellos desordenados. Abandonó Uruk a pie. Su pueblo lo vio alejarse con asombro y temor. Su rey, antes semidios, no era más que un vagabundo perdido en el desierto. Pero Gilgamesh no había partido sin propósito. En su corazón se había grabado una obsesión: encontrar a Uta-Napishtim, el hombre que había sobrevivido al diluvio, el único al que los dioses habían concedido la vida eterna. Si él había escapado a la muerte, entonces Gilgamesh también lo haría. Caminó día y noche, cruzando llanuras quemadas por el sol, valles áridos, montañas rocosas. El hambre y la sed lo carcomían, pero su deseo de vivir para siempre era más fuerte que todo.
cada paso resonaba como un desafío lanzado a la muerte. En los caminos encontraba hombres y mujeres que lo miraban con temor. Su rostro estaba desfigurado por el dolor. Sus ojos brillaban con una llama inquieta. Algunos lo tomaban por loco, otros por profeta. Pero nadie dudaba de que ese hombre marchaba hacia un destino extraordinario. Gilgamesh ya no hablaba más que consigo mismo, repitiendo sin cesar: encontraré el secreto, desafiaré a los dioses, no moriré como Enkidu. Así, impulsado por el dolor y la rebeldía, se adentró cada vez más lejos, dejando el mundo conocido para entrar en tierras donde ningún mortal había osado aventurarse. Ese fue el comienzo de su última gran travesía, la búsqueda de la inmortalidad. Capítulo 4. La búsqueda de la inmortalidad. Parte 1. La errancia de Gilgamesh. La muerte de Enkidu fue un terremoto en el alma de Gilgamesh. Él, el rey de Uruk, el héroe victorioso, aquel que había abatido a Humbaba y al toro celestial, erraba ahora como un hombre perdido. Sus ropas de rey no eran más que harapos. Sus cabellos se enmarañaban con polvo y su rostro estaba devastado por las lágrimas. El pueblo de Uruk, que lo había aclamado, lo veía ahora arrastrarse por las calles, gritando al cielo su dolor, negándose a aceptar la realidad de la muerte. 3 días, 3 noches, veló el cuerpo de su hermano, negándose a enterrarlo, rogando a los dioses que lo devolvieran a la vida. Pero la muerte era inexorable. Cuando finalmente tuvo que ceder y entregar a Enkidu a la tierra, Gilgamesh comprendió con horror que el fin aguardaba a todo hombre, incluso a los más poderosos. Su corazón se llenó de pavor. No soportaba la idea de morir a su vez, de ser reducido a polvo como los demás. Él, el 2/3 divino, ¿cómo podía aceptar la ley de la muerte? Entonces una idea nació en él, devoradora: encontrar la inmortalidad. Gilgamesh abandonó Uruk. Solo, vestido con pieles de bestias, se adentró en el desierto. Su pueblo lo vio partir en silencio, con el corazón apretado, pues nadie sabía si regresaría. El rey, antes orgulloso y espléndido, se convertía en un errante, un mendigo de vida eterna. Caminó día y noche, cruzando montañas, atravesando valles áridos. El hambre y la sed lo acompañaban, pero su obsesión era más fuerte que sus necesidades. A cada paso se repetía: encontraré el secreto, no moriré como Enkidu, desafiaré a la muerte misma. En su camino encontró bestias salvajes, leones, escorpiones, criaturas de la noche, pero en lugar de huir, se lanzaba sobre ellas como para probar aún su fuerza. A veces las vencía, a veces las ahuyentaba con su sola furia. El mundo entero parecía su enemigo, y él avanzaba como una tormenta solitaria. Una tarde, cuando el sol se ponía tras unas montañas abruptas, llegó a los confines del mundo conocido, donde el cielo toca la tierra. Allí vivían 2 guardianes terribles, una pareja de hombres, Escorpión, criaturas de aspecto monstruoso, cuyos cuerpos mitad humanos, mitad bestias, brillaban como escamas de bronce. Su mirada atravesaba hasta las profundidades de las almas, y ningún mortal osaba acercarse a ellos. Cuando Gilgamesh llegó,
Los guardianes quedaron sobrecogidos. Uno le dijo al otro: ¿ves a este hombre? Su estatura es la de los dioses, pero su rostro está marcado por el sufrimiento de los mortales. ¿Qué quiere en este lugar prohibido? Gilgamesh les habló sin temblar. Soy Gilgamesh, rey de Uruk. Busco a Utanapishtim, aquel que sobrevivió al diluvio y conoce el secreto de la inmortalidad. Déjenme pasar. Los escorpiones lo observaron largamente. Su voz resonó como un trueno. Gilgamesh, ningún hombre cruza este paso. Tras estas montañas está el camino del sol, un túnel de tinieblas que solo el disco solar atraviesa cada día. Si entras, serás engullido por la oscuridad y morirás. Pero Gilgamesh insistió. Con la voz vibrante de desesperación: he visto morir a mi hermano Enkidu. No soportaré sufrir el mismo destino. Si debo perecer, que al menos perezca buscando la eternidad. Pero déjenme intentar mi suerte. Los guardianes, conmovidos por su determinación, le concedieron el paso. Entonces Gilgamesh entró en el túnel del sol. Allí caminó en una noche espesa, más negra que la muerte. El silencio era total, y el suelo desaparecía bajo sus pies. Durante 12 horas avanzó, ciego, guiado solo por la rabia de vivir. Finalmente apareció un destello, el amanecer. El túnel se abrió a un jardín maravilloso, donde crecían árboles cuyos frutos eran piedras preciosas. Las granadas brillaban como rubíes, las uvas relucían como perlas, y las ramas portaban hojas de esmeralda y lapislázuli. Deslumbrado, Gilgamesh comprendió que se acercaba al mundo de los dioses. Allí, en la orilla del mar cósmico, vivía Siduri, la diosa tabernera, guardiana de una taberna misteriosa. Ella lo vio llegar, demacrado, vestido con pieles, con el rostro surcado por el cansancio. ¿Quién eres, viajero?, preguntó. Soy Gilgamesh, rey de Uruk, respondió. He perdido a mi hermano y busco a Utanapishtim para aprender de él el secreto de la vida eterna. Siduri sacudió la cabeza. Gilgamesh, ¿por qué persigues lo que no puede alcanzarse? Los dioses han reservado la inmortalidad para ellos solos. Tú, disfruta de la vida, come, bebe, ama, regocíjate en cada día. Esa es la parte de los mortales. Pero Gilgamesh no cedió. Sus ojos ardían aún con la misma llama. No me contentaré con eso. Indícame el camino hacia Utanapishtim, o no abandonaré este lugar. Siduri, asustada por su determinación, le señaló finalmente al barquero de las aguas de la muerte, Urshanabi, el marinero. Gilgamesh debía cruzar el mar cósmico para llegar a la isla donde vivía Utanapishtim, el hombre inmortal. Así reanudó su marcha, siempre más lejos, siempre más desesperado. Cada paso lo alejaba más del mundo de los hombres y lo acercaba a la frontera de los dioses. Parte 2. El encuentro con Utanapishtim y el relato del diluvio. Tras largas errancias, Gilgamesh llegó finalmente a las orillas de un mar misterioso que ningún mortal cruzaba. Sus aguas eran oscuras e inmóviles, extendidas sin fin como un espejo del cielo. Era el mar de la muerte, la frontera última que solo los dioses podían atravesar.
En sus orillas vivía Urshanabi, el barquero. Era un marinero de rostro curtido, rodeado de objetos extraños y piedras mágicas que guiaban su embarcación. Cuando Gilgamesh se acercó, exhausto, cubierto de harapos, Urshanabi lo miró con asombro. ¿Quién eres, viajero, cuya estatura es la de un rey, pero cuyo rostro está marcado por el sufrimiento? Soy Gilgamesh, rey de Uruk, respondió con voz ronca. He cruzado montañas y tinieblas, he desafiado leones y escorpiones, y he atravesado el mar de los sueños. Busco a Utanapishtim, aquel que sobrevivió al diluvio, para que me enseñe el secreto de la inmortalidad. Urshanabi asintió. La travesía es peligrosa. Estas aguas están prohibidas a los hombres, pero si tal es tu voluntad, te llevaré. Corta 300 pértigas, y con ellas avanzaremos sin que mis manos toquen el mar de la muerte. Gilgamesh, a pesar de su cansancio, obedeció. Cortó las pértigas, las cargó en la barca y se lanzaron. Durante días, plantó las pértigas una a una, empujando la nave hacia adelante. Con cada pértiga agotada, arrojaba el resto a las aguas negras. Finalmente, tras consumir todas sus fuerzas, llegaron a una isla verdeante, perdida al fin del mundo. Allí vivía Utanapishtim, el hombre inmortal, lejano sobreviviente de una humanidad desaparecida. Gilgamesh, con el corazón latiendo, se acercó a él. Vio a un anciano sentado bajo un árbol, sereno, cuyos ojos brillaban con una sabiduría antigua. Parecía cualquier mortal, y Gilgamesh, sorprendido, preguntó: ¿Eres realmente Utanapishtim, aquel que escapó a la muerte? ¿Cómo un hombre como tú obtuvo la vida eterna? Entonces Utanapishtim alzó la voz y relató su historia, el gran diluvio que había destruido el mundo de los antiguos. Antaño, los dioses se cansaron de los hombres, demasiado numerosos, demasiado ruidosos. Decidieron borrar a la humanidad. Enlil, señor del viento, convocó el diluvio, un flujo tan vasto que cubriría la tierra entera. Pero Ea, el dios de las aguas, tuvo piedad de mí. Me habló en un sueño, me advirtió de lo que vendría y me dijo: hombre de Shurupak, destruye tu casa, construye un barco, lleva contigo el germen de toda vida, toma a tu familia, los artesanos, los animales de los campos y los bosques. Cuando lleguen las aguas, tu nave flotará y sobrevivirás. Obedecí. Construí un barco inmenso, de dimensiones sagradas. Su longitud y su anchura eran iguales, un cubo perfecto, y lo cubrí de betún. Hice subir a mis seres queridos, mis sirvientes, mis bienes, y las bestias por parejas. Entonces los nubarrones se acumularon, los vientos rugieron, el cielo se desgarró, el diluvio se abatió, más terrible que cualquier tormenta. Durante 6 días y 7 noches, los flujos cubrieron la tierra, engullendo montañas y valles. Los hombres gritaban, pero nadie les respondió. El mundo entero fue tragado bajo las aguas. Finalmente, el 7º día, el mar se calmó, el silencio reinó. Abrí una ventana y la luz entró. Vi que la humanidad había desaparecido, que la tierra era un océano infinito. Mi corazón se rompió, pero mi nave derivó
hasta la cima del monte Nisir, donde encalló. Envié primero una paloma, regresó, sin haber encontrado dónde posarse. Luego envié una golondrina, también regresó. Finalmente envié un cuervo, no volvió. Entonces supe que las aguas se habían retirado. Salí del barco, ofrecí un sacrificio a los dioses. El olor del fuego y las ofrendas ascendió al cielo, y los dioses se reunieron como moscas. Enlil, al principio furioso de verme sobrevivir, fue apaciguado por Ea. Entonces, para recompensar mi fidelidad, me otorgaron a mí y a mi esposa la vida eterna, colocando nuestra morada apartada de los hombres, al fin del mundo. Utanapishtim fijó a Gilgamesh con sus ojos serenos. Esa es mi historia. Pero tú, ¿por qué buscas la inmortalidad? Gilgamesh, con lágrimas en los ojos, respondió: porque he visto morir a mi hermano, porque no quiero convertirme en polvo como él. Dime el secreto. Dime cómo escapar a la muerte. El anciano suspiró. Gilgamesh, la vida eterna no es para los hombres. Los dioses la han reservado para ellos solos. Tú, acepta tu destino. Disfruta de tus días. Ama, gobierna con sabiduría, y deja tu nombre en las murallas de Uruk. Pero Gilgamesh, desesperado, cayó de rodillas. No, tú sobreviviste al diluvio, encontraste el secreto. Debe haber un medio, muéstramelo. Entonces Utanapishtim, conmovido por la piedad, aceptó revelarle una prueba. Parte 3. La prueba de la inmortalidad y la planta de la juventud. Utanapishtim, el anciano inmortal, observó largamente a Gilgamesh. El rey de Uruk, agotado por sus viajes, tenía el rostro surcado por el dolor y la determinación. A pesar de su orgullo, se veía en él la vulnerabilidad de un hombre que se negaba a aceptar el destino de todos los mortales. Entonces, en un impulso de compasión, Utanapishtim decidió proponerle una prueba. Escúchame, Gilgamesh, dijo. Si realmente quieres vencer a la muerte, demuéstralo. Permanece despierto 6 días y 7 noches, porque aquel que puede rechazar el sueño tal vez pueda rechazar la muerte. Gilgamesh asintió. Confiado en su fuerza, se sentó, decidido a resistir, pero apenas se había instalado cuando el sueño, como una bruma pesada, cayó sobre él. Sus párpados se cerraron a pesar de su voluntad, y se durmió profundamente. Su esposa, que observaba la escena, se volvió hacia Utanapishtim. Míralo, dijo. La prueba no ha comenzado y ya duerme. ¿Cómo esperar que un hombre escape a la muerte si ni siquiera puede escapar al sueño? Para probar su fracaso, cada día ella horneó un pan y lo colocó junto a Gilgamesh. El primero se volvió seco y duro, el segundo arrugado, el tercero cubierto de moho. Así, al séptimo día, 7 panes atestiguaban la duración de su sueño. Cuando finalmente Gilgamesh despertó, protestó. Solo cerré los ojos un instante, pero Utanapishtim le mostró los panes, prueba irrefutable de que había dormido 7 noches enteras. El rey bajó la cabeza. Por primera vez comprendió que la tarea que perseguía era vana. El sueño y la muerte son hermanos, y ningún hombre puede rechazarlos. Entonces, conmovido por la piedad,
Utanapishtim reveló aún un secreto. Gilgamesh, aunque no hayas superado la prueba, quiero ofrecerte una última esperanza. En las profundidades del mar crece una planta maravillosa. Parece un arbusto, pero sus espinas pican como las de una rosa salvaje. Si la obtienes, devolverá la juventud a quien la coma. Tal vez no sea la inmortalidad, pero es un don precioso. El corazón de Gilgamesh se inflamó de una nueva esperanza. Entonces, lastrando sus pies con pesadas piedras, se lanzó a las aguas oscuras del mar. La corriente lo arrastró hacia las profundidades, pero nadó con la fuerza de un toro. Finalmente, divisó la planta brillante, enraizada en el fondo de los abismos. La arrancó y, liberado de sus pesos, ascendió a la superficie. Jadeante, salió del agua y blandió la planta triunfalmente. «La tengo», exclamó. «Con esta planta devolveré la juventud a Uruk. La compartiré con los ancianos, la daré a mi pueblo. Conoceremos una vida renovada». Estaba lleno de entusiasmo y sus ojos brillaban de alegría. Pero el destino, siempre cruel, había preparado una última prueba. En el camino de regreso, Gilgamesh y Urshanabi se detuvieron junto a una fuente clara. Agotado por su viaje, el rey dejó la planta para lavarse. Mientras se sumergía en el agua, una serpiente, atraída por el olor de la planta, salió de las hierbas. Rápida como el relámpago, se enroscó alrededor del tesoro, lo mordió y lo devoró entero. Gilgamesh, oyendo el susurro, se volvió demasiado tarde. La serpiente ya se alejaba, deslizándose hacia los matorrales. Al partir, dejó tras de sí su vieja piel, renovándose como para burlarse del hombre que no había podido conservar la juventud eterna. Entonces Gilgamesh se desplomó en el suelo, con las manos vacías. Sus lágrimas fluyeron de nuevo. «¿De qué sirve?», dijo. «He cruzado el mundo, he desafiado a los dioses, he enfrentado el mar y las tinieblas, y aún así la suerte se me escapa. Todo es vano». Permaneció largo tiempo abatido, pero poco a poco una extraña serenidad comenzó a instalarse en él. Tal vez porque finalmente entendía que la vida eterna no estaba destinada a los hombres. Tal vez porque, a pesar de su fracaso, había recorrido un camino que lo había transformado. Con Urshanabi retomó el camino hacia Uruk, con las manos vacías pero el corazón más cargado de sabiduría. La lección de Gilgamesh. Así termina la epopeya de Gilgamesh, uno de los relatos más antiguos de la humanidad, grabado en tablillas de arcilla hace más de 4000 años, pero aún vibrante con una verdad intemporal. Hemos visto al rey de Uruk en toda su grandeza y toda su debilidad. Poderoso, casi divino, dominaba a su pueblo con orgullo, hasta el día en que los dioses le enviaron un igual, Enkidu, el hombre salvaje, nacido de la tierra. De su duelo nació una amistad sagrada, más fuerte que el acero, más preciosa que la gloria. Juntos realizaron hazañas titánicas: derribar a Humbaba, el guardián del bosque de los cedros, y vencer al toro celestial enviado por Ishtar. Pero estas victorias tuvieron un precio. Los dioses, ofendidos por tanta audacia, exigieron un tributo, y Enkidu murió. Su desaparición conmocionó a Gilgamesh.
revelándole el horror inevitable de la muerte. Entonces, loco de dolor, abandonó su trono y emprendió una búsqueda imposible: desafiar el destino y arrancar a los dioses el secreto de la inmortalidad. De montañas a desiertos, de tinieblas a jardines maravillosos, caminó sin descanso hasta encontrar a Utanapishtim, el sobreviviente del diluvio, aquel que había obtenido de los dioses la vida eterna. Pero Gilgamesh fracasó en su prueba. Incluso la planta de la juventud, que había arrancado de las profundidades marinas, le fue robada por una serpiente. Entonces regresó a Uruk, con las manos vacías, pero con el alma transformada. Allí, contemplando las inmensas murallas que había construido, comprendió que su nombre viviría no por un cuerpo inmortal, sino por sus obras, por la memoria y por los relatos transmitidos a través de los siglos. Gilgamesh, el rey orgulloso, se convirtió en Gilgamesh el sabio. Su viaje no había vencido a la muerte, pero le había dado un sentido. Y tal vez ese sea el verdadero mensaje de esta epopeya milenaria. La inmortalidad no está en la carne, sino en lo que dejamos atrás: nuestras amistades, nuestras obras, nuestros relatos. Hoy, 4 milenios después, aún pronunciamos su nombre, Gilgamesh, y mientras sigamos contando su historia, nunca estará del todo muerto. Y así termina este viaje a través de la historia. Si este relato te ha cautivado, descubre las demás leyendas disponibles en el canal. Gracias por acompañarnos, y nos volveremos a encontrar muy pronto con otra leyenda del sueño.